Vamos a hablar de un tema sumamente importante porque se agilizó el proceso de digitalización en los procesos bancarios. Eso ha significado muchos beneficios, pero también muchos riesgos. Y vamos a hablar al respecto con el profesor Jorge López. Él es profesor de Gestión de Ciberseguridad y Privacidad de ESAN, para hablar de la manera en cómo se puede contrarrestar este riesgo precisamente para los usuarios. Profesor, ¿cómo está? Perdón, Freddy Alvarado. Me precisan el dato, mil disculpas. Profesor Alvarado, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Patricia? Gusto de estar en tu programa y atento para tus preguntas. Bueno, en el sentido de las recomendaciones que desde hace algunos meses los usuarios hemos sido testigos cuando ocurrió esta filtración de datos, ASBAN lo alertaba, la PCM anunció una serie de estrategias, mesas técnicas con todos los intervinientes en este proceso para mejorar este proceso de cara al usuario. ¿Qué tanto se ha avanzado? ¿Cómo analiza usted el panorama y cómo se pueden afianzar estas herramientas de protección para los usuarios? Muy bien. De hecho, lo que comentabas al inicio, efectivamente, a raíz de la pandemia, ha habido un proceso acelerado de digitalización. Nuestras actividades han migrado al mundo virtual y tiene muchos beneficios porque acorta pues las distancias, nos agiliza en muchos temas, pero también abre una serie de puertas hacia ciberamenazas, ¿no? Los famosos malwares. Cada vez que interactuamos a través de redes sociales, correo electrónico, o navegamos en Internet, también estamos exponiendo mucho de nuestra información, nuestros datos, que puede ser utilizado por personas malintencionadas con muchas habilidades técnicas llamados hackers, ¿no? Para poder, digamos, obtener información y hacer, digamos, una serie de actos delictivos. De hecho, hay una serie de acciones que ha tomado el gobierno en cuanto a las leyes de gobierno digital, normas, pero nos falta mucho realmente, ¿no? A raíz de la filtración, he visto de que han tratado de decir, bueno, esta parte no me corresponde, esta otra sí, y no es la manera de atacar un problema que nos atañe a toda la sociedad, ¿no? Tanto el sector público, privado, la sociedad, la academia. Primero tenemos que trabajar mucho en el tema de la educación, ¿no? Desde casa, con la juventud. Luego en las organizaciones, no solamente con una norma se va a hacer gestión, necesitas armar equipos de trabajo, especialistas, un presupuesto decente para poder implementar una serie de plataformas seguras y buenas prácticas. Y esto es un tema que se va dando en el tiempo. Y el ciberespacio no tiene fronteras. Por lo tanto, hoy en día las estrategias de ciberseguridad implica una cooperación que va más allá de empresas, sino hablamos de gobiernos. Y de Entonces, sociedad, ¿no? Como colectivo, profesor Alvarado. Usted hablaba de precisamente todos los actores intervinientes desde la educación y el manejo de las herramientas digitales es fundamental, pero si hablamos para aterrizar el tema en persecución del delito o en prevención del delito, ¿quién asume directamente el liderazgo? bueno, hay una mesa de trabajo que obviamente es importante que continúen porque lo vean de una manera integral. A nivel de investigación tenemos la DIVINDAT, ¿no? Que es la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología, pero eso es cuando ya se cometió el delito, ¿no? Tenemos que trabajar mucho en el ámbito preventivo. Y eso implica no solamente las normas, los reglamentos, sino también eh, el tema de recursos, el tema de educación, como comentaba, y otro tema que probablemente se esté dejando un poquito de lado y hay que hacer mucho esfuerzo es el tema de combatir el mercado negro de equipos robados de celulares. Ujú. Uno cuando pierde un celular tiene mucha información ahí y obviamente está expuesto para poder, digamos, los delincuentes desarrollen transacciones delictivas que hoy día, como bien comentaste al inicio, estamos desarrollando todo de manera virtual. ¿Y la principal Otro tema, modalidad, perdón, sigue siendo la suplantación de identidad? el phishing, efectivamente, ¿no? Hay varios aspectos, ¿no? Si nos referimos a la filtración, por ejemplo, que hubo en algunas entidades del sector público, hay una ley que es la Ley de Protección de Datos Personales, la 29733, que implica que podemos manejar la información, pero la información pertenece al usuario y las entidades públicas y privadas tienen que salvaguardarla. Y eso es lo que nos ha estado dando. Se han estado compartiendo mucha información de una manera bastante libre, relajada, y esa información se ha filtrado
y ahorita lo pueden encontrar en la Deep o Dark Web, que es el Internet oscuro, donde se comercializa una serie de transacciones ilícitas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, identificar cuáles son las vulnerabilidades que hay en estas entidades que comparten la información de los ciudadanos, reforzarlas, ¿no? Más allá de todo el tema de buscar responsabilidades, hay que trabajar en cerrar esas brechas y luego también trabajar con la banca para que mejore sus autenticaciones mediante unas transacciones o verificaciones múltiples. Hablábamos, por ejemplo, de las tarjetas de crédito fantasma, ¿no? ¿Cómo es posible que a partir de datos que yo pueda obtener de cualquier ciudadano, con esa yo puedo obtener un crédito de manera digital, inmediatamente puedo hacer un uso de una tarjeta de crédito? Entiendo que ya se ha tomado acciones al respecto, pero eso no puede pasar, esa es responsabilidad del sistema bancario. Directa, Y ¿no? si se pierde, sí, y si se pierde realmente confianza en el sistema bancario, evidentemente pues la ciudadanía comienza a tener problemas, ¿no? Y vamos a Uno, regresar a la época de la carreta. profesor Alvarado, finalmente como usuario tenemos esta concepción de que el banco nunca pierde y al final siempre somos los usuarios los perjudicados y esto es lo lamentable porque lo observamos en la práctica diaria. Ahora, la expectativa que se generó es precisamente por lo que había anunciado Asbank, que se van a, dijo, intensificar o habrá penas más severas para este comercio ilegal de información de usuarios de bancos. Pero no es el único filtro. Entendemos que esta información llega en julio al Congreso. El Congreso podría plantear algunas modificaciones para que esté apto para su aplicación a partir de agosto. ¿Dónde poner el énfasis o qué tendría que plantearse a nivel del Congreso para que realmente las penas sean más severas? Sí, bueno, el tema de las penas, como comentaba al inicio, pues ya es tratar de, digamos, tomar una acción reactiva, Posterior, ¿no? ¿no? Lo cual, posterior. Tenemos que trabajar mucho en el tema preventivo y eso parte por la educación, como comenté al inicio, y darle recursos también a las entidades públicas y privadas para que desarrollen una estrategia de ciberseguridad. Ya hay una, digamos, norma de gobierno digital, pero hay que ejecutarla. Necesitamos gestores, especialistas, necesitamos cooperación internacional, ¿no? Y también un presupuesto que sea decente, ¿no? Porque muchas de las normas salen, hay que hacer esto, pero ya tú ves cómo lo haces o sin irrogar en el tesoro público. Eso nace muerta, pues, digamos, la norma. Entonces, tenemos que trabajar también de manera conjunta, ¿no? Policía, Ministerio Público, que son los primeros que aterrizan el delito. Hemos hablado siempre del vacío, la desconexión en el sistema de justicia en general. En aspectos de cibercrimen, ¿está ocurriendo lo mismo? Sí, evidentemente, ¿no? Es muy complicado encontrar la responsabilidad a veces de un cibercrimen porque, como comentaba, el ciberespacio no tiene fronteras. Entonces, ahí entra a tallar lo que es la cooperación interinstitucional y también entre gobiernos, ¿no? Para buscar de dónde nace el origen. Es más, para poder, digamos, uno podía estar recibiendo intentos de hackeo de tu computadora que aparentemente proviene de una computadora que ha sido hackeada y a partir de ahí se ha colocado un bot o robot que está tratando de entrar, pero realmente el origen viene probablemente de otro país. Entonces, hay un tema técnico que obviamente tenemos que trabajar y ahí sí se requiere pues invertir en capacitar a los profesionales. Ujú. Muy bien, profesor Alvarado, por favor, aspectos básicos a tener en cuenta como usuarios en criterios de ciberseguridad, en privacidad. Muchas veces ponemos el foco de la atención en las tarjetas de crédito, quizás un modo de filtrar información puede ser las redes sociales. No sé si estoy en lo cierto, pero denos algunas Sí. herramientas básicas para poder tener más precaución y cuidado. Sí, primero acceder, si van a hacer una transacción bancaria por medio digital, una red confiable, ¿no es cierto? Una red confiable. Las empresas utilizan la red VPN, que es una red privada, en el cual se aísla obviamente de intentos de ataque. También acceder, digamos, a las páginas originales, a los enlaces originales de las entidades bancarias, no aquellas que nos invitan a través de un correo dudoso, malicioso, ¿no? Que es por lo general por donde se da el phishing o la suplantación de identidad. Los antivirus sumamente importante, una conciencia en la ciudadanía de que la tecnología tiene sus beneficios, pero también tiene sus riesgos. Si entramos de esa manera, creo que ya estamos muy alertas para ver si es que la página pues tiene un enlace de certificado seguro, HTTPS, ¿verdad?
o también manejar, digamos, una serie de claves largas, más fuertes y múltiples, ¿no? Digamos, validación biométrica, etcétera. Y no ¿Cuál? utilizar la misma clave para todas las redes, por ejemplo, todos los accesos, Eso. entre otras medidas, ¿no? Muy bien, y sobre todo alternar, si es posible, ¿no? Las claves de las principales cuentas o redes. Muy bien, profesor Freddy Alvarado, muy útil y muy importante. Gracias por estas recomendaciones. Gracias, Patricia. Hasta pronto. Cuidado también cuando accedemos a las redes públicas de Wi-Fi, ¿no? Y hacemos alguna compra con la tarjeta de crédito, estar muy atentos. Bueno, a la espera también de las normas que plantea SBAN y que el Congreso de la República las apruebe.